Quiero agradecer a Frank Zimmerman y a Carlos Díaz Rosillo por esta invitación y por permitirnos estar hoy aquí, en este lugar, hablando de la libertad. Claro que la libertad importa, vaya si no importa. Me gustaría rescatar esa frase del gran poeta mexicano Octavio Paz, que dice que la libertad no necesita alas, sino lo que necesita es echar raíces. Y la verdad que celebro que haya muchos jóvenes también en la sala, porque gracias a ellos hoy en Argentina estamos tratando de que la libertad eche raíces. Yo voy a hablar de este tema, que es un tema que nos inquieta, nos ha inquietado por mucho tiempo a los neuquinos y por supuesto a muchos ciudadanos de toda Argentina. ¿Y por qué nos ha inquietado la instalación de la estación satelital china en Neuquén? Porque ha sido un proceso por demás opaco, un proceso por demás hermético, que recién salió a la luz allá por el año, cuando empezó su tratamiento en el Senado, allá por el año 2014, pero los antecedentes y las negociaciones y las investigaciones y la decisión de cuándo instalar y dónde instalar la estación satelital comenzó muchos años antes. La decisión de instalar la base china en Neuquén fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tejió un vínculo estrecho con China. ¿Dónde se decidió instalar la estación satelital china? Fíjense, esto está en el noroeste de la provincia del Neuquén. La provincia del Neuquén es una de las provincias del norte de la Patagonia. Es un predio de 200 hectáreas, bien de estepa patagónica, al pie de la cordillera, a la vera de la Ruta 40, en un espacio, decía, muy alejado de todas las localidades cercanas. La más cercana está a 20 kilómetros, es una localidad típica del interior neuquino de 2.000 habitantes, pero lo cierto es que es un lugar absolutamente inhóspito, ¿no? ¿Hay otras estaciones chinas de este tipo en el resto del mundo? Sí. La estación de Neuquén es la tercera estación de este tipo. Las dos estaciones del mismo tipo, que son estaciones terrenas para misiones del espacio profundo, pero están ubicadas en el territorio chino y según la información oficial, la locación neuquina fue seleccionada por su ubicación estratégica, porque China necesitaba de una antena colocada en el hemisferio sur para cubrir la totalidad del espectro necesario para monitorear sus satélites durante las 24 horas del día. Y además en un lugar así inhóspito, por la ausencia de interferencias de otras frecuencias. La primera documentación sobre la instalación de la base china son del año 2010 y del año 2012, cuando hay sendas notas de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, en donde se empiezan a buscar las tierras. Por supuesto, esto fue una búsqueda consensuada, fue una búsqueda y una preselección coordinada con funcionarios chinos que visitaron el terreno y estuvieron desde entonces o desde antes, eso no tenemos mucha claridad, buscando el lugar propicio para instalar esta antena. Primero se hizo una preselección de 5 sitios que estaban en el centro de la provincia, pero esa zona es un poco más poblada, entonces esos 10 sitios que se preseleccionaron quedaron después desestimados y la Comisión Nacional de Comunicaciones recomendó este sitio que finalmente fue por el que se decidió. Hay las primeras, digamos, disposiciones o normativa oficial datan de febrero del 2012 y junio del 2012, donde hay una nota de la Secretaría de Gestión Pública del Gobierno de Neuquén, donde confirma la disponibilidad de la tierra en las condiciones que la Comisión Nacional de Comunicaciones había aconsejado. Luego, en junio del 2012, hay una resolución, la resolución 391 del 2012 del Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén, donde se reserva a favor de la CONAE por 50 años para instalar la estación satelital de China en Quintuco. Acá hago un paréntesis. Hay 3 acuerdos. Cuando esto luego se trata en el Senado, muchos acusan de que hay anexos que serían secretos y que se desconocen. Lo que, por supuesto, lo que estoy mostrando acá es lo que está en las bases de información pública. Decía, hubo 3 acuerdos. ¿Y cuáles fueron? El primer acuerdo es un acuerdo en julio del 2012 es un acuerdo de cooperación entre la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la agencia china CLTC, la Agencia de Control General de Seguimiento y Lanzamiento de Satélites de China. Esa agencia depende directamente del Ejército de Liberación Popular de China, ¿sí?
Ese acuerdo fija los términos y condiciones de apoyo al programa chino de exploración de la Luna mediante el establecimiento, operación de instalaciones de seguimiento terrestre, comando, adquisición de datos, incluida, por supuesto, la instalación de la antena. Este fue el primer acuerdo. Después hay un acuerdo posterior en el que, como ven, son dos organismos de tercer orden, cuarto orden. No hay acá intervención de legislatura provincial, no hay intervención del Senado. Evidentemente eran funcionarios que estaban cumpliendo, un mandato, pero ese acuerdo es, diría, en un rango de menor jerarquía, ¿no? Estos serían los acuerdos previos. El segundo acuerdo se da recién en noviembre-diciembre del 2012, que ahí sí se denomina Acuerdo de Cooperación entre la CLTC, la provincia de Neuquén y la CONAE, ¿sí? Sí, en líneas generales, tanto su articulado como sus fundamentos es exactamente igual al primer acuerdo, pero interviene ya la provincia de Neuquén, representada, ahí lo vemos, por su gobernador, el señor Jorge Zapac, en ese momento. Previo a ello, en el Senado, en octubre del 2012, se emite esta declaración, la declaración 16473, en la que se declara de interés científico el acuerdo, dice textualmente, firmado entre la provincia de Neuquén y China para la instalación de una estación satelital en la localidad de Bajada del Agrio. Como verán, a esa fecha el acuerdo todavía no estaba firmado. Ahí, primera inconsistencia, ¿no? El Senado emite una normativa que habla de un acuerdo firmado que aún no estaba firmado. Bueno, estando esos dos acuerdos, reitero, son acuerdos entre organismos, entidades que no tienen el rango que evidentemente tienen que tener los tratados internacionales, que finalmente sí tiene después el tercer acuerdo, que es el acuerdo que celebra la República Argentina con la República Popular China, pero que recién va a ser en el año 2014. ¿Okay? Y sin embargo, sin estar ese acuerdo todavía sellado, se inicia la construcción de la Estación Espacial China. En octubre del 2013, el gobierno neuquino informa que empiezan las obras civiles, un plazo de ejecución de 24 meses, una inversión de 50 millones de dólares. El gobernador exultante nos cuenta a los neuquinos, que los chinos decidieron invertir en la Argentina, en la provincia de Neuquén, 50 millones de dólares. ¿Y saben por qué eligieron esta región? Porque fue el único lugar de todos los que visitaron donde el gobierno los atendió con jerarquía. Bueno, en diciembre del 2013, ahí tenía un video, pero se iba a hacer un poco extenso. El gobernador, arriba de un helicóptero, recorre la zona. Hubiera estado bueno mostrarlo. Y acá me detengo. Como les decía, la Estación del Espacio Lejano, así se llama el lugar, CLTC con la de Neuquén, comienza a construirse en octubre del 2013. A esa fecha no había ninguna ley, ni nacional ni provincial, que autorizara el acuerdo con China, ni tampoco la construcción de la misma, por supuesto, la construcción de la estación. Esta es una de las cuestiones que más resaltan en cuestión de inconsistencia y opacidad institucional, ¿no? El acuerdo, ¿por qué digo el acuerdo? Porque es el último acuerdo, que es el que les mencionaba recién, el acuerdo de cooperación que celebra la República Argentina con la República Popular de China. Esto se da en abril del 2014, el mismo contexto, el mismo articulado, fundamento. En julio del 2014, la Presidente envía el proyecto de ley al Senado. Allí rápidamente se produce el despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que aconseja la aprobación, por supuesto, pero acá empieza la polémica más fuerte cuando nosotros en Neuquén ya estábamos en este tema, pero nacionalmente empieza a tener impacto cuando esto llega al Congreso, ¿verdad? Y la construcción seguía, como les dije antes, no había empezado tiempo antes. En ese momento la provincia exime del impuesto de sellos al proyecto. En noviembre del 2014 se empieza a frenar un poco el tratamiento en el Senado y el embajador chino en Argentina expresa su malestar por el freno en el Senado del acuerdo, porque había salido muy rápido el despacho de la comisión, pero debido a la polémica que se había generado, se había trabado su tratamiento. Y acá me interesa leer una noticia de ahí de esa fecha, de La Nación, en la que cuenta sobre este malestar del embajador, que pide una reunión con los senadores del oficialismo para destrabar el acuerdo para las obras, que ya estaban, pero quería que estuvieran los papeles en regla, ¿no? Lo que permitiría avanzar en el proyecto. Lo que él dice es que China
entendía que ellos habían cumplido con sus obligaciones y con sus acuerdos previos, que eran la transferencia del swap chino, los 800 millones de dólares, y además habían avanzado en los proyectos y en el proyecto de la construcción de la represa Néstor Kirchner y Condorcet, y que sentía que Argentina no estaba cumpliendo con su parte y su compromiso de aprobar en el Senado el acuerdo. Además de ese acuerdo, había otros 3 convenios con China para tratar, que eran sobre cooperación económica y de inversiones que otorgaban llamativos beneficios a las inversiones chinas. Bueno, es interesante leer la versión taquigráfica del Senado. Creo que la intervención de Pichetto, que era el jefe de bloque del bloque oficialista en ese momento, se trata, por supuesto, en diciembre, de forma express, junto con otras temáticas que no tenían nada que ver. Para agilizar la sesión se había tratado junto a otros temas, como por ejemplo, temas tan disímiles como por ejemplo el Día de los Valores Villeros y la denominación Capital Nacional del Trabajo a la Matanza. Ese fue el nivel de profundidad que se le dio en el Senado al tema. Pichetto reconoce que la construcción ya estaba más que avanzada, o sea que había que avanzar con la aprobación porque no era algo que ya no tenía vuelta atrás. Se le da media sanción en el Senado, 36 votos a favor, 27 en contra, 9 ausencias. Y una de las cuestiones importantes de ese acuerdo, lo que estipulaba era que eximía de IVA y otros impuestos nacionales y por supuesto derechos aduaneros a todas las operaciones de comercio exterior que se necesitaran para la instalación y la transferencia de tecnología, la compra y contratación de bienes y servicios, además de la exención de sellos que se había dado a nivel provincial. Bien, por supuesto esto es la media sanción en el Senado. En febrero del 2015 pasa a diputados aprueban también rápidamente todos los acuerdos con China, los de cooperación económica y inversiones, y además el de la estación espacial, que ahí se convierte en ley, es la ley 27.123. Y ahí quisiera marcar básicamente 3 o 4 cuestiones. Una que tiene que ver con la actividad que se especifica, qué es lo que va a hacer la Estación Espacial en Neuquén. Dice que se construye para apoyar las actividades tales como la exploración interplanetaria, el estudio del espacio lejano, la observación astronómica, el seguimiento y control de satélites en órbita y la adquisición de datos. Establece que la CONAE va a actuar como una especie de coordinadora entre los gobiernos locales, provinciales y nacional y la Agencia Espacial China para coordinar y facilitarle todos los trámites administrativos y demás al gobierno chino. Y después las cuestiones que tienen que ver con la indemnidad y la no responsabilidad de Argentina respecto a las operaciones que así se llevan adelante. Hay varias cuestiones controvertidas que son las que marqué y el tema de la confidencialidad también. En el 2016, ya asumido el gobierno de Macri, en agosto del 2016, la canciller Malcorra va a Pekín porque a Mauricio Macri le preocupaba que el acuerdo de la estación espacial no dijera explícitamente que sería solo para uso civil. Acuerda con China incluir esa estipulación, se firma un adendo, un protocolo adicional en septiembre del 2016 que dice esto, pero había todavía un cabo suelto que era la supervisión. Ok, decimos que la estación espacial no va a ser usada para fines militares, pero ¿quién supervisa eso? Hay un tema, el control. En el 2022, el gobierno de Alberto Fernández, por supuesto, pasa sin pena ni gloria, como en todos los demás aspectos, y en abril del 2022 viene la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dice: me preocupa la Estación Espacial de China en la provincia de Neuquén, se reúne con el canciller entonces, advierte sobre todas las acciones de China y Rusia a lo largo de la región, y primeros días de este mes, en abril, el embajador Mark Stanley en Argentina, el embajador de Estados Unidos, dice directamente, sin pelos en la lengua, que le sorprende que Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén. Ahí vuelve a generarse toda una polémica. Hace unos días volvió una misión de una visita que hicieron funcionarios provinciales y nacionales a la estación, pero resta ver ese punto clave que es la cuestión de la inspección. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cómo se controla? ¿Quién lo controla? Como perla de final de la exposición, en este momento, mientras nosotros estamos acá, se está desarrollando en China el primer foro de cooperación de actividades espaciales entre China, Latinoamérica y el Caribe.
en la ciudad de Wuhan, a la cual han sido invitados más de 90 funcionarios de toda la región y bueno, estarán hablando de estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.